todos estos cambios que se nos han aproximado en este tiempo. También hemos hablado sobre el recorrido que hemos hecho desde el profesorado de psicología y cuáles son los aprendizajes que venimos haciendo hasta ahora y que obviamente todavía nos falta muchísimo más por aprender, más camino por caminar, más términos por profundizar. Bueno, nos falta mucho todavía, pero queríamos compartir esto que es de tanta actualidad y bueno, pensar también entre todos. Y ahora que se va a presentar el segundo día de ciclo, aquí lo vamos a tener, lo vamos a poder escuchar al profesor Nazareno Gómez, del profesorado de psicología. Él es licenciado en sociología y va a profundizar varias cosas que ayer no lo he hecho, como el tema evaluación, por ejemplo, bueno, brecha digital, tema de alumnos, bueno, varias cosas que mejor lo voy a dejar a él que hablen, que él hable, perdón, y después de que él termine su ponencia, vamos a tener un espacio, si alguien quiere plantear alguna pregunta o acotar algo, vamos a tener ese momento como lo hemos tenido ayer también. Así que, profe Nazareno, te doy la palabra para que comiences. Bien, buenas tardes a todos y todas. Lo primero que tengo que preguntar para no perder la costumbre es si se me escucha bien. Sí, profe, yo por lo menos estoy escuchando bien. Sí, por ahora escucha bien. Perfecto, Nasa. Muy bien. Sí, se escucha muy bien. Se estila en estos casos comenzar cualquier tipo de jornada, primero agradeciendo la invitación de quien te brinda el espacio para que vos puedas exponer tus ideas, y esta no va a ser la excepción. Primero quiero agradecerle a la profesora María Belén Hoyos por invitarme a disertar sobre la temática, a la profe Fernanda Yapur por participar junto con nosotros en este proyecto, y a la gestión del instituto, Monseñor Jorge Gotao, por brindar el espacio de construcción de conocimiento de, como lo que recién ha dicho la profesora, de un tema tan actual. A ver, mi relación con el tema de la educación virtual viene de hace un tiempo atrás. De hecho, desde mi tesis de licenciatura. Mi especialización es la sociología de la educación y mi tema de tesis ha sido las significaciones y resignificaciones de los contenidos emitidos por las TICs de los estudiantes del nivel superior. Eso allá por el año 2012. Desde el año 2012, no, desde el año 2014 hasta el año pasado, todos los años he venido participando en distintos congresos y jornadas sobre educación de nivel superior, y específicamente mi temática es la educación virtual. Hace ya un par de años largos. Hay algunas publicaciones por ahí en internet, en libros de resúmenes o en algunos libros o compilados de temas educativos. Lo que vengo a traer hoy es una serie de notas o reflexiones, siempre desde la teoría de la sociología de la educación. Vamos a tomar algunos conceptos de la teoría de las ciencias de la educación y vamos a combinarlos con teoría sociológica. Por eso pensaba hace un rato, cuando en realidad reflexionaba sobre cómo empezar, la advertencia es que siempre yo, cuando planteo determinadas construcciones teóricas, las planteo desde una postura dialéctica. Siempre presento la tesis, luego la antítesis o la contradicción, y después termino con la síntesis o mi conclusión sobre la temática. A ver, Pierre Bourdieu, en su libro Capital Cultural, Cultura y Espacio Social, dice que la sociología es una ciencia que incomoda. Trata de develar aquello que los actores sociales, en este caso actores institucionales, tratan de esconder o esconderse. No es mi intención venir a incomodarlos, pero sí es mi intención traer algunas cuestiones o componentes del proceso educativo actual que están como en una nube de incertidumbre.
nadie sabe cómo evaluar, por ejemplo, o la mayoría no sabe cómo evaluar. Temas así van a ser tocados dialécticamente, como he dicho con anterioridad. Para comenzar con esta disertación o con esta ponencia, quería presentarles un pequeño Power que en realidad ha empezado o comenzado siendo pequeño y ha terminado siendo de 14 diapositivas, así que está como un poco largo, pero no se preocupen que lo vamos a hacer bien dinámica, la presentación. Voy a empezar presentando un Power, si me deja la tecnología, con la cual no soy muy amigo, pero a ver. Lo que sí les voy a pedir es que me avisen si se puede ver o no el Power. Profes, ahí por favor, si podemos desactivar las cámaras, los demás, para que el profe no tenga problema en compartir. Gracias. Porque no me está dejando. Nada, ¿está? Ahí está. Neta. Bien. Vamos a empezar la exposición de estas diapositivas que a la postre van a incluir todos los temas que yo he tratado de acaparar dentro de una construcción teórica reflexiva que he denominado entre el dimorfismo social y la educación virtual, los sujetos de la educación. Lo primero que quiero hacer dentro de esta exposición es presentar el contexto en el cual la educación virtual se brinda hoy. Ese contexto yo lo he caracterizado desde 3 factores. El primer factor es el mundo globalizado o el proceso de globalización. Este proceso de globalización es un proceso de naturaleza económica que está acompañado por transformaciones políticas, tecnológicas, sociales y culturales. Estas transformaciones producen la desaparición de las barreras del tiempo y el espacio. Esas barreras o esos factores de tiempo y espacio van a ser muy importantes en el desarrollo teórico de lo que vengo a presentar, porque más adelante, cuando presentemos el tema de estrategias didácticas o estrategias de enseñanza, vamos a ver que esos factores son los que hoy están en tensión. Este proceso globalizatorio produce una mayor interdependencia e interrelación entre individuos y sociedades, entre todas las sociedades del mundo. El motor que impulsa el proceso globalizatorio es, sin ningún lugar a duda, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ahora, en ese mundo globalizado emergen nuevas formaciones sociales que se denominan hoy sociedades de la información y del conocimiento. No siempre se han llamado sociedades de la información y el conocimiento. Manuel Castells, en algún libro que escribe allá por el 1999, las denominaba sociedades informacionales, a lo que la UNESCO reacciona diciendo que no se puede estas nuevas sociedades de la globalización llamar sociedades informacionales porque tendrían características muy parecidas a lo que antiguamente en la etapa moderna de la historia se denominaba sociedad industrial o sociedades industriales. Va a decir la UNESCO que estas sociedades industriales van a tener sentido y en tanto y en cuanto produzcan conocimientos que tienen que ser apropiados por todos los individuos o sectores sociales en procura del mejor desarrollo humano y cultural. Esas sociedades de la información y el conocimiento son lo que este señor Javier Bonal nos dice que el conocimiento y el procesamiento de la información no solo altera las relaciones de poder entre los grupos sociales, sino que genera un conjunto de cambios en la organización de la economía, en la transformación del trabajo, en las formas de comunicación social y en el mismo papel de los estados. Ese papel de los estados es el componente que hoy, más que nunca, está en tensión, está puesto en foco. El coronavirus, o el virus, como le llamo yo, el famoso virus chino, ha puesto en tensión el papel de los estados en estas sociedades de la información y el conocimiento que están dentro del mundo globalizado. El coronavirus
del cual no vamos a hablar demasiado, porque creo que todos nosotros estamos como un poco colmados de recibir información acerca del coronavirus por todos los medios de comunicación. Lo que ha producido el coronavirus es lo que la profesora Belén Hoyos llamaba ayer crisis o colapso. Yo lo caracterizo como una crisis, principalmente sanitaria, luego social y económica, finalmente institucional y política. La crisis del coronavirus ha puesto en foco o en tensión los retos contemporáneos a los que se enfrentan los estados. Sus entramados institucionales, es decir, las instituciones sociales y cómo esas instituciones sociales han respondido a los tiempos de crisis y sobre todo los actores sociales. Este contexto, siempre entendido como espacios o entornos físicos o simbólicos, es en donde hoy la educación virtual sucede. La UNESCO, en el año 2005, nos decía que las sociedades mundiales de la información solo cobran sentido y propósito, solo cobran sentido si propician el desarrollo de las sociedades de conocimiento. Esas sociedades de conocimiento en donde hoy la educación virtual se está tratando de amoldar o acomodar. Ese nuevo tipo de formaciones sociales se caracteriza, como he dicho anteriormente, por la disponibilidad, uso y acceso a las nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías es indudable que han influido en todos nuestros ámbitos de la vida y especialmente en el ámbito educativo. Corriéndonos un poco hacia lo que es el tema de la crisis actual del coronavirus, según la UNESCO, hoy existen en 185 países más de 1.700 millones de estudiantes que no están yendo a clases. Eso es el 89,4% del total del mundo. Y fíjense qué irregularidad, diría algún sociólogo experto. Los países que no han optado por la discontinuidad pedagógica son Estados Unidos, Brasil y Rusia. Hoy, cuando estaba preparando este PowerPoint, he entrado en el diario La Nación del día de ayer, 1 de julio, y he visto cuáles eran los países con mayor cantidad de infectados y mayor cantidad de muertes por el virus COVID-19. Y es exactamente igual, Estados Unidos, Brasil y Rusia. Esa regularidad lo que nos establece o lo que nos quiere decir es que la discontinuidad pedagógica era necesaria para evitar los contagios del coronavirus. Los países que han elegido no suspender las clases son los países que tienen mayor cantidad de infectados y mayor cantidad de muertes. A ese total global de 1.700 millones de estudiantes, la Argentina aporta 10 millones. En realidad son un poco más de 10 millones, 10.344.000 estudiantes. Dice aquí que pasan todos sus días en sus casas, producto del aislamiento, de la cuarentena, del distanciamiento social en el que ahora vivimos y las distintas fases por las que ha pasado el coronavirus. El siguiente mapa lo que muestra es la forma de cierre que han tenido las instituciones escolares en todo el planeta Tierra. Si nosotros miramos el mapa, vemos que en celeste están marcados los países que han promovido cierres locales de las instituciones educativas. Es decir, han dejado en libertad de los gobernadores o de los intendentes optar por cerrar o no cerrar la institución educativa. En azul, los países en donde el cierre de la institución educativa, la suspensión de la clase y la discontinuidad pedagógica han sido decisiones gubernamentales, decisiones estatales, como por ejemplo la República Argentina. No así nuestro vecino país, que hoy se debate entre
el fútbol o la educación y por medio del coronavirus. En blanco, que son muy pocos países, son los países de los cuales la UNESCO no tiene datos acerca del cerramiento de las escuelas o de la suspensión de las clases. Estos datos que yo estoy presentando aquí, este gráfico del planeta Tierra que estoy presentando, ha sido realizado, graficado el 31 de marzo del 2020. Esto es información actualizada. Sirve para darnos cuenta que el contexto del mundo globalizado, dentro de ese mundo globalizado, la sociedad de la información y el conocimiento, y en medio de la sociedad de la información y el conocimiento, el coronavirus está provocando sobre todo y principalmente discontinuidad pedagógica. A ver, sabemos que el contexto es el mismo, pero no así las circunstancias. Sabemos que Europa no es Latinoamérica, que América del Sur no es América del Norte. Cada país, cada región del mundo toma sus propias decisiones. No existe una racionalidad universal sobre la educación, sino más bien creo que en este momento lo que se están poniendo en juego son razones prácticas. Cada país, según su curva de contagio, si hubiese alguna frase famosa hoy, más famosa que esa, no la conozco, según su curva de contagio, va tomando decisiones cotidianamente. El mundo pasa por una crisis y por una etapa de incertidumbre acerca del cerramiento o la apertura de sus instituciones educativas. En esas sociedades de la información y el conocimiento que están presentes en todo el mundo globalizado, yo propongo o trato de construir un concepto que he denominado dimorfismo social. A ver, no es la primera vez que la sociología toma construcciones conceptuales de la biología. Desde sus orígenes, la sociología ha tomado prestado de las ciencias naturales el método científico para construir su propio corpus de conocimiento. Y en mi caso es muy parecido. El dimorfismo social al que yo hago referencia es un concepto que utiliza la biología para caracterizar aquellos animales o plantas que presentan o exhiben dos formas anatómicas o diferentes. Bien, en mi caso, lo que yo planteo es que el dimorfismo social es la sociedad que presenta dos formas sociales, una caracterizada por las clases, ¿cómo decirle?, más pudientes o más acomodadas de la sociedad, que pueden acceder al uso de las nuevas tecnologías y por lo tanto a la apropiación social de conocimientos. Esas tecnologías y esos conocimientos que están más que nunca presentes en las sociedades de la información y el conocimiento. Esos sectores más acomodados de la sociedad se presentan o conviven junto con otros sectores menos favorecidos o más vulnerables, de mayor pobreza. En esos sectores más vulnerables, el acceso a las tecnologías, a la conectividad, al uso de las herramientas tecnológicas y a la apropiación de contenidos se da en menor grado. Los gráficos que yo propongo aquí son gráficos que he extraído desde internet, los famosos memes. En realidad, los tengo hace mucho los vengo analizando y me ha parecido muy oportuno presentarlos junto con el concepto de dimorfismo, porque los gráficos representan eso, representan la vulnerabilidad de los sectores menos favorables y las mejores condiciones materiales de existencia de aquellos sectores que tienen acceso, conectividad y uso de las nuevas tecnologías. Ahora bien, en esas sociedades dimorfas se producen brechas digitales. ¿Bien? ¿Por qué se producen las brechas digitales? Justamente porque hay distintos grados de acceso, de uso y de apropiación de contenidos. El filósofo Javier Echeverría afirma
que para que la integración y la apropiación de las tecnologías se dé en todos los sectores sociales, sobre todo en aquellos que son más vulnerables, es necesario que los sujetos adquieran nuevas capacidades para el uso de las TIC. Bien, ahora, cuando esas nuevas capacidades no se adquieren o se adquieren en forma diferente o diferenciada, va a decir el autor, se produce una brecha digital. Y esa brecha digital se da entre individuos. Es una expresión de una brecha social más profunda que afecta a múltiples comunidades que están excluidas de la sociedad de la información y del conocimiento en tanto colectivos humanos, no solo a título individual. Lo que yo tomo de Javier Echeverría y del contexto que acabo de presentar en el cual se da esta educación en pandemia es que en estas sociedades dimorfas la pandemia ha profundizado las desigualdades sociales. Estas se vuelven más evidentes, las necesidades se han vuelto más evidentes y las brechas sociales mucho más evidentes. Y esas brechas sociales hacia el interior del sistema educativo, sobre todo que tiene a los aparatos o medios tecnológicos como forma de construir conocimientos y espacios simbólicos, se han convertido en brechas digitales. Pronto veremos que esas brechas digitales van a terminar siendo a futuro brechas educativas, que cada institución, cada jurisdicción o cada país tendrá que analizar la forma de subsanarlas. Será a través de la modalidad dual, como ha presentado en algún momento el ministro, será a través de las aulas burbujas, será a través de la promoción acompañada. Hay muchas formas que he leído, he visto y he escuchado que se están tratando que se están analizando para tratar de solucionar estas brechas digitales. A corto plazo me parece que no va a ser posible. Ahí surge la primera interrogante, que es lo que yo les venía a plantear. Hoy, ¿la escuela responde realmente a las demandas sociales? Este axioma o esta máxima que todos hemos aprendido desde la formación inicial, aquella escuela de la modernidad que responde a las necesidades sociales, ¿hoy realmente está cumpliendo su función? La idea que planteo es que desde el Ministerio de Educación de la Nación se está respondiendo en mayor o menor medida a esta etapa o esta época de emergencia, con diversas estrategias para garantizar lo que ellos han denominado la continuidad pedagógica. Especialmente, la respuesta se apoya en la plataforma Seguimos Educando. Todo lo hemos visto en el canal Encuentro o el canal 7 de la TV pública. Hemos visto distintos profesores o docentes de primaria, de jardín, tratando de transmitir conocimientos utilizando la televisión o la radio como medios. Estas iniciativas virtuales de la transmisión de conocimientos utilizando las nuevas tecnologías se combinan o se conjugan con otro tipo de transmisión, que es la entrega de cuadernillos pedagógicos. En las zonas o sectores en donde todavía el acceso a la televisión digital o a los medios de comunicación no ha llegado. Específicamente, yo que enseño educación rural hace muchísimos años, hace 8 años, no hace tanto, en las zonas rurales no existe computadora. Es muy difícil encontrar sectores con niños o adolescentes que manejen celulares. Entonces los cuadernillos pedagógicos se han vuelto como el canal exclusivo que tiene la institución educativa para llegar a sus alumnos. Todo esto produce una reorientación de las prácticas educativas. Para ello, se ha hecho necesario la incorporación y el uso de las TICs al proceso educativo,
sino mirémonos entre nosotros hoy, comunicados en esta jornada a través de distintas herramientas tecnológicas o distintos aparatos digitales. Específicamente en el ámbito educativo, esto ha creado un nuevo ecosistema de atención y aprendizaje, el aprendizaje ubicuo, que es ese aprendizaje en el que se produce en cualquier lugar y en cualquier momento. Es decir, por ejemplo, nosotros, en el nivel superior, que utilizamos la plataforma educativa, nosotros podemos colgar contenidos, subir contenidos a actividades o distintos archivos de distinta forma, y el alumno puede acceder a esos archivos 24/7. ¿Bien? Esto ha generado un nuevo paradigma educativo, un nuevo paradigma de práctica educativa. Dentro de esas prácticas educativas que se deben transformar, encontramos la función de la institución educativa. Lo que traigo aquí, o lo que presento aquí, es un párrafo de un pedagogo español, Rolando Martiña, que es un autor que me encanta leer porque, en realidad, en la materia que lo utilice, o en la época que lo utilice, Rolando Martiña siempre tiene razón. Rolando Martiña afirma que las instituciones educativas se van modificando bajo los efectos de los cambios producidos en las condiciones de vida y en las políticas educativas. Y es importante que los actores de esas instituciones, docentes y alumnos, conozcan los factores que determinan esos cambios y la dirección que desde los organismos de conducción se desea imprimir al proceso. Es indudable que el coronavirus hoy ha producido un cambio en las condiciones de vida de todos los habitantes del mundo. Y desde la teoría de los sistemas, si se produce un cambio en alguno de los subsistemas del sistema social global, se tiene que producir el cambio en el resto de los sistemas de la sociedad. Es decir, si se ha producido un cambio en el sistema sanitario, el sistema educativo, traducido en políticas educativas, debe amoldarse al cambio. Nosotros hemos pasado de la presencialidad a la virtualidad en 30 días. Si eso no ha significado un cambio para la institución educativa dentro de estas sociedades de la información y el conocimiento, no sé qué deberíamos esperar. Ahora, nosotros, los actores institucionales, docentes y alumnos, pronto vamos a ver que a esa díada le vamos a tener que agregar a los padres o a la familia. Tenemos que ser conscientes del cambio. Tenemos que conocer cuáles son los factores que producen ese cambio y, sobre todo, cuáles son las decisiones políticas que van a amoldar o adecuar al sistema al cambio producido en el sistema sanitario. Yo lo presento al cambio o al paso de la presencialidad a la virtualidad con el término de frónesis. Es un término propio de la filosofía que entiende a la frónesis como una sabiduría práctica que nos permite deliberar aquello de lo que es conveniente y lo inconveniente para determinada situación. Fijémonos si no ha sido un cambio significativo pasar de la presencialidad a la virtualidad en menos de un mes. La situación en la que lo ha puesto al docente ese cambio de incertidumbre y de inmediata reflexión y toma de decisiones de selección, resignificación y reacomodación de sus contenidos que estaban programados para la presencialidad. Nosotros hemos sufrido el paso a la virtualidad en pleno comienzo del año lectivo. Y en ese año lectivo, es en 2020, cuando nosotros hemos planificado, hemos programado nuestros contenidos, nuestras actividades y demás, hemos tenido que cambiar todo. La virtualidad exige otra cosa. La virtualidad exige otra práctica, otro tipo de reflexión educativa.
Esto lo hemos conversado desde el principio con la profesora Fernanda Yapur, que nos decía en alguna reunión, el docente se vuelve prosumidor. Prosumidor es un término que a mí me gusta mucho, es un concepto de un autor neoyorquino que se llama Alvin Toffler, que escribe un libro muy recomendable que se llama La Tercera Ola. En realidad, lo que dice Toffler en el libro es: las sociedades de la información, en donde el conocimiento y la creatividad van a estar fundamentalmente puestas en juego, es la sociedad de la tercera ola. Y en esa tercera ola, es el prosumidor el que va a tomar el papel protagónico. Ahora, ¿quién es el prosumidor? El prosumidor es aquel individuo que es productor y consumidor de lo que él mismo produce. Es decir, traducido al lenguaje de práctica educativa, hoy el docente, más allá de las teorías y de su acervo de conocimiento, es productor de sus propios materiales de estudio. Esos materiales de estudio que luego va a poner en juego en la virtualidad. Y a la vez es consumidor de su propia producción teórica, porque esa consumición de su producción teórica le va a servir para seguir desarrollando las clases de una manera racional y lógica. Bien, entonces él consume su propia teoría y va amoldando o adecuando las futuras teorías de los futuros materiales de estudio o las futuras actividades de acuerdo a lo que él ha seleccionado y ha facilitado como docente. Eso es lo que significa que el docente se vuelva prosumidor. Un docente más activo dentro de la educación virtual. De hecho, hablando de activo, me hace recordar lo que decía ayer la profesora Hoyos. La profesora Hoyos ayer en su discurso varias veces ha nombrado la palabra tiempo. El tiempo es un factor que hoy va a estar muy en juego, porque la educación virtual, la educación a distancia, esta, sobre todo para nosotros, combinación entre reuniones sincrónicas y clases asincrónicas, exige un mayor nivel de concentración, un mayor nivel de sujetación del docente hacia su materia o hacia sus materias, sobre todo aquellos docentes que tenemos como varias materias en muchos institutos. En fin, esta frónesis que ha significado el paso de la presencialidad a la virtualidad, esta nueva caracterización como prosumidor del docente, exige que haya una serie de reconfiguraciones de roles y funciones. El docente deja su lugar como centro del saber, deja su lugar como centro del aula, ha perdido el aula como el espacio propio. Hoy, en la virtualidad, se vuelve seleccionador, se vuelve facilitador, guía, muchas veces sostén emocional para sujetarlo al alumno a su materia. Y además, se vuelve creativo. Es la creatividad el componente que hoy lo va a ayudar al docente a sortear todas las barreras que implica la imposibilidad del espacio propio. Carlos Marx decía que la creatividad va a ser el motor del desarrollo del potencial humano. Para agregar algo, además, como hemos dicho hace un rato, del docente y el alumno, de esa díada tradicional en la cual el proceso y el vínculo educativo estaba construido, hoy se agrega un nuevo actor institucional que es fundamental para el análisis del proceso educativo actual. Hoy los padres o las madres, la familia en general, se ha unido a la función de la institución educativa. Se ha producido un hecho muy singular en la historia de la educación argentina, la unión de dos instituciones que estaban históricamente separadas, la escuela y la familia. Muchas veces esas instituciones estaban hasta enfrentadas socialmente. Eso ha producido la desvalorización del rol del docente en el seno social.
Hoy los padres toman un poco ese poder de decisión que era antes exclusividad del docente, con todo lo que eso conlleva, digamos, incluir a los padres, a esos padres con distinta formación en trayectorias educativas, con distintos niveles o cargas culturales, con distintas posiciones dentro del espacio social y con distintos hábitos, son los que hoy le están enseñando, en parte, sobre todo a aquellos de nivel inicial, primario, a nuestros alumnos. Entonces, es imposible pensar algunas actividades o seleccionar algunos materiales de estudio y creer que van a llegar o van a ser internalizados por el alumno en forma homogénea. Es imposible pensar la homogeneidad. Hoy lo que hay que pensar es la particularidad de cada uno de los alumnos y sobre todo de sus familias. En todo esto o a todo esto, el docente tiene que reconfigurar su rol. Otra de las preguntas o de las interrogantes que me surgían cuando pensaba este tema es esta cuestión de las estrategias didácticas, ¿no? En realidad la pregunta no es originalmente mía. Se le escuchaba decir a Flavia Terilli en una videoconferencia. Ella planteaba esta idea de si sumar tecnología es realmente sumar didáctica. Ella planteaba la idea de que la educación es ahí donde la educación en la tecnología es en donde sucede, nada más. No hay una verdadera educación virtual. Lo virtual se vuelve un nexo, una herramienta, para decir Flavia Terilli. Tomo la interrogante de Terilli y la traigo a mi análisis. Para comenzar tratando este tema de las didácticas, planteo las ideas de esta pedagoga Rebecca Anijovic, que afirma que la clase funciona cuando todos los componentes de la programación son coherentes entre sí, válidos para el contenido que se ha de enseñar, relevantes para el docente y significativos para el grupo de alumnos destinatarios. Hasta ahí parece perfectamente coincidente con lo que nosotros venimos haciendo. Nosotros seguimos programando, seguimos planeando, seguimos reflexionando sobre los contenidos y las formas de hacer llegar esos contenidos a través de la virtualidad. Anijovic presenta un par de componentes de la programación que luego yo pienso poner en tensión, agregarle algunos nuevos conceptos de un filósofo e historiador que se llama Michel Desserteau, y después de esa tensión, de esa contradicción que propongo, voy a exponer mi propia idea al respecto. Para Rebecca Anijovic, los componentes de la programación didáctica son los objetivos, las expectativas de logro, los contenidos, los grados de profundidad de la secuencia de presentación, los momentos de la enseñanza, el uso de los recursos, la organización y distribución del tiempo, las actividades y sobre todo la evaluación. Lo que ustedes encuentran en la presentación remarcado con amarillo son los componentes que yo voy a poner en tensión para tratar de reflexionar junto a ustedes, que no sé si hoy podríamos estar hablando de estrategias didácticas o estrategias de enseñanza. Que si bien el conjunto de decisiones para hacer llegar el conocimiento, para transmitir el conocimiento al alumno, son propias del docente, el docente no lo realiza en su ámbito natural, en el aula, no lo realiza acompañado de su ayudante histórico, el pizarrón. Hoy los entornos, los espacios son otros, no son propios del docente, o por lo menos en el rol histórico del docente. Planteo una serie de preguntas para llegar hasta esta postura. Pregunto,
¿Se puede hablar realmente de estrategias didácticas o estrategias de enseñanza en la virtualidad? ¿Qué sucede cuando el docente tiene que estar constantemente produciendo y reproduciendo sus contenidos? ¿Cómo programar cuando los recursos son limitados? ¿Cómo manejar la temporalidad cuando los tiempos dependen de las tecnologías disponibles? ¿Cómo organizar las actividades en grupos de alumnos socialmente heterogéneos? Y sobre todo, ¿cómo evaluar? Para tratar de dilucidar estas interrogantes, yo planteo las ideas de Michel Desserteaux. Michel Desserteaux dice que la estrategia es el cálculo o la manipulación de las relaciones de fuerza que se hace posible desde un sujeto de voluntad y poder, una empresa, un ejército, una ciudad, una institución científica, Google, Classroom, WhatsApp, Meet, Jitsi Meet y todos los otros que hemos conocido ahora y que hasta hace 3 meses eran plataformas totalmente desconocidas para nosotros. Va a decir Desserteaux que es el estratega el que manipula el orden simbólico desde donde construye su lugar propio, de dominio, donde se elaboran lugares teóricos, donde el estratega reconoce el poder del conocimiento. Hoy, colegas, hoy el docente convive en cualquier plataforma virtual o en cualquier dispositivo tecnológico con el googleo. Hoy el googleo está disputando esa posición de centro del saber que antes era propia del docente. Siguiendo con las ideas de Desserteaux, Desserteaux va a plantear las ideas de tácticas. ¿Qué son las tácticas? Desserteaux va a decir, las tácticas es la práctica del débil. Se lo identifica como una ausencia de un lugar propio. Por lo tanto, ninguna delimitación de la exterioridad del individuo le proporciona una condición de autonomía. La táctica no tiene más lugar que el lugar del otro. Esta condición de limitación o debilitamiento de la autonomía me es muy significativo. Lo voy a explicar por qué. El sociólogo Max Weber, en sus teorías de sociologías de las profesiones, plantea la idea de que la docencia no es una profesión, más bien es una semiprofesión, dice Weber. Esa semiprofesión la caracteriza por justamente la falta de autonomía en la realización de sus prácticas y por, sobre todo, la falta de valoración social de su rol. En el segundo componente, la valoración social del rol docente, yo creo que hoy estamos en un escenario especial para demostrar que el docente es un profesional. Hay tareas, hay contenidos, hay, ¿cómo decirlo? Hay ciertas teorías que los padres no van a poder explicar o transmitir a sus hijos. Es el docente en su rol profesional y en su práctica profesional especializada el único que va a poder hacer que ese contenido complejo o específico le llegue al alumno. Y yo creo que ese escenario va a poner, digamos, en juego la posibilidad de que el rol docente, la profesión docente, se revalorice socialmente. Va a haber una revalorización del rol. El rol va a ser más apreciado socialmente. Lo que planteo yo es que, tomando esta calificación de estrategia y táctica de Desserteaux en la virtualidad, el docente, más que un estratega, es un táctico. ¿Por qué es un táctico? A través del escamoteo, el docente ocupa lugares en la virtualidad que no le son propios, manipula espacios teóricos y simbólicos, trata de llegar al alumno a través del planteamiento de ciertos materiales de estudio que él considera, por su práctica profesional, más adecuados
para el momento en el que se vive. La ausencia del espacio y la ausencia teórica por estar conviviendo o cohabitando la presencialidad con el internet o la web o muchos otros blogs que a lo mejor exponen mayor cantidad de teorías que nosotros en el aula, debilita su función. Se vuelve táctico, escamotea los contenidos de otro, produce su propio material de conocimiento. Está más que nunca en su rol de prosumidor, siguiendo las ideas de Alvin Toffler. Finalmente, llegamos al tema que para mí ha sido el tema esencial en el comienzo de la educación virtual y la continuidad pedagógica de la educación en pandemia. La evaluación. Vamos a seguir con Rebecca Anijovic, que es como la autora de moda, la didacta de moda, y vamos a proponer la idea o los conceptos que ella nos transmite sobre evaluación. Dice Rebecca Anijovic que la evaluación es una oportunidad. Es la oportunidad de que los alumnos pongan en juego sus saberes, visibilicen sus logros y aprendan a reconocer sus debilidades y fortalezas. Bien, esa idea la extraigo de su libro, Las estrategias de la enseñanza, una nueva mirada del aula, se llama el libro, escrito en el 2017. Pero tomo la idea de Anijovic y la planteo en el escenario actual. ¿Cómo programar una evaluación para alumnos que provienen de ese dimorfismo social? ¿Cómo evaluar desde espacios que no son propios del docente, a través de la táctica didáctica? ¿Y cuál es el rol del nuevo actor institucional, padre o madre, dentro de esa evaluación? La verdad es que el tema de evaluación ha sido un tema que me ha traído muchas tensiones con colegas de otras instituciones, porque todavía sigue, cohabita entre nosotros la idea tradicional de evaluación. Hay muchos docentes que se resisten al cambio de la virtualidad y pretenden seguir evaluando contenidos, como tradicionalmente se evaluaba. Sin embargo, como diría Ángel Pérez Gómez en su libro Competencias Fundamentales de las Sociedades de la Información y el Conocimiento, esa evaluación tiene que ser una evaluación de formación. ¿Formación de qué? Formación de capacidades y de competencias. Esas capacidades y competencias que se vuelven fundamentales para que el individuo desarrolle su vida como ciudadano dentro de las sociedades de la información y el conocimiento. ¿Cuál es el peligro que yo notaba en esos colegas que todavía no pueden abandonar la idea de evaluación tradicional? Yo notaba que a lo mejor podrían caer en lo que yo he denominado solipsismos pedagógicos. El tema solipsismo es un tema que me ha traído muchas tensiones en reuniones de personal. En una revisión histórica diacrónica del término solipsismo, según el diccionario de teoría marxista, de teoría de filosofía marxista, se puede traducir como una doctrina filosófica según la cual ni yo solo o únicamente mi conciencia existe, y todo el mundo restante, incluidos los hombres, no existen de hecho, sino que son creados por mi conciencia o por mi imaginación. ¿Qué sería una práctica solipsista, o que lo que yo caracterizo como una práctica solipsista? El docente puede llegar a caer o cometer el error de pensar que porque yo, docente, poseo, accedo y uso ciertas tecnologías, todos los demás actores del proceso educativo se encuentran homogéneamente en las mismas condiciones materiales de existencia. Puedo no tomar en cuenta las particularidades
de los alumnos de la educación virtual. Puedo acrecentar, agrandar, profundizar las brechas digitales. Y esas brechas digitales a futuro, colegas, se van a volver brechas educativas. Y cada institución, cada jurisdicción o cada sistema tendrá que resolver cómo solucionar esas brechas educativas si nosotros no adecuamos o no resignificamos nuestro rol docente y no adecuamos nuestras prácticas docentes a la época de emergencia actual, en lo que en algún momento he denominado aprendizaje de emergencia ubicuo asincrónico y en el mejor de los casos con instancias de reuniones sincrónicas. Hasta ahí las ideas que he tratado de expresar o tratado de transmitir en esta pequeña ponencia de el tema educación virtual. Voy a dejar de presentar, si es que puedo. Repito que la tecnología no sería como lo propio mío. Y voy a pasar a la pantalla. Bien. Ahora, según las recomendaciones de la profe Hoyos, tendría que dar un espacio a dudas, preguntas, a consultas. No sé si alguien quiere aportar algo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe. Sí. La última partecita, por favor, esto de solipsismo pedagógico. Ahí me lo podrías repetir de nuevo para entenderlo. Bien. A ver, el solipsismo es un término filosófico. Bien, un término filosófico que va a plantear la idea de que el mundo se construye a partir de mi yo subjetivo, sin tomar en cuenta la existencia o las condiciones materiales de los demás. No sé si me entiendo. No sé si me entiendes. O sea, yo voy a construir el mundo a partir de mi imaginación. Lo que yo planteo es que el peligro en el que puede llegar a caer el docente hoy es que puede llegar a plantear ciertas evaluaciones a partir de las condiciones materiales de su propia existencia. Tenencia de dispositivos digitales, acceso a medios, a la conectividad, usos de determinadas herramientas tecnológicas y demás. Si nosotros planteamos las evaluaciones a partir de nuestra propia existencia material, eso puede caer en provocar o generar brechas digitales. Esas brechas digitales que van a estar producidas porque los alumnos no poseen los mismos materiales que nosotros. Hoy a la mañana estaba hablando con una directora de una escuela primaria y me decía que había innumerables quejas de los padres. ¿Por qué quejas de los padres? Porque las docentes de esa escuela estaban constantemente enviando tareas y actividades. Y que había algunas familias que tenían un solo celular para 5 hermanos. Entonces se hacía imposible completar las tareas. Esas docentes a lo mejor están cayendo en las prácticas solipsistas. Están planteando la posibilidad de que el alumno realice la tarea a partir de su propia conciencia. No está tomando en cuenta las condiciones materiales del alumno. No sé si Gracias, profe. Gracias. Sí, quedó entendido, gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchas, profe Nazareno? Sí, profe Rita Chávez. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, bueno, los felicito por la iniciativa de realizar estas actividades que podremos deconstruir en parte algunos modelos y instaurar esta tendencia. En realidad quería hacer un aporte porque también nosotros como docentes creo que tenemos que vivenciar
o hablar como un duelo, en el sentido de que tendríamos que priorizar, y ayer también lo hablaba un poco la profe Belén Hoyos, un duelo en la priorización de qué ejes conceptuales vamos a abordar dentro de nuestros programas, porque sin lugar a dudas estamos intentando llevar a cabo tareas virtuales como si estuviéramos en el aula, y eso estamos aprendiendo día a día a mejorar. Muchos hablábamos de las TIC, pero en realidad como docentes sabemos que estamos dentro de lo que son las TIC, las TAC y las TED. Entonces, el uso de las tecnologías, que es a partir de las TIC en lo que es la educación, por sí solas ya no basta. Es necesario para un óptimo proceso de aprendizaje que garantice el mínimo del proceso de aprendizaje, es necesario insertar lo que se llama y empezar a hablar de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, y sobre todo haciendo énfasis en que en el uso de las TIC como una herramienta formativa más, pero no para que ellas nos manejen a nosotros, sino nosotros manejarlas a ellas. Y de esta manera, incidiendo en la metodología que utilizamos, y utilizar estas nuevas tecnologías dentro de nuestras planificaciones educativas. Las nuevas posibilidades que nos pueden abrir estas tecnologías abren a una nueva dinámica educativa, cuando sobre todo se deja de usar un instrumento tradicionalmente utilizado, como decía vos, profe, lo que es tal vez lo que pensábamos que era de última generación, el uso de un PowerPoint. ¿Entiendes? Ahora ya estamos mucho más allá, en cuestión de meses. El único objetivo de las TIC, las TAC y las TEP es sobre todo hacer mucho más eficiente el modelo educativo actual. Si no, estamos hablando de manera descontextualizada tal vez, y esto es lo que nos está costando. Y también un poco lo que decía el profe Nazareno, la realidad construida desde la visión de uno, ¿no? Que cada docente tiene una realidad, y que yo siento, y un poco particularmente, que estamos tan llenos de supuestos, que la vida está llena de supuestos, y suponemos que el alumno por usar WhatsApp, usa la red tecnología, y no es lo mismo, que porque tienen un celular, lo saben usar, y no sabemos qué funciones tienen ese celular. Entonces, muchas veces suponemos tantos y damos actividades suponiendo la realidad desde nuestra realidad, es lo que nos decías recién. Y sin lugar a duda, y vos muy bien lo has dicho, es la construcción de lo que uno vivencia, ¿sí? Entonces yo también tengo una realidad desde mi punto de vista, vos desde el otro, pero en este momento hay una realidad que nos toca a todos, ¿sí? Que es este contexto de pandemia. Entonces, cuando uno planifica siempre, o deberíamos planificar, teniendo dos escenarios, el mejor escenario y el peor escenario. Bueno, nosotros estamos en el escenario catastrófico, en el que nunca hemos pensado que podría llegar a pasar. O sea, no hemos pensado ni uno ni el otro, nunca nos hemos imaginado estar en esta situación. Por ende, todas las planificaciones han tenido que virar 100% en tan solo una semana. Entonces, los directivos, que nos habíamos planteado todo un calendario educativo, cuándo íbamos a hacer las evaluaciones, cuáles eran los objetivos, todo eso quedó obsoleto, todo eso no nos sirve. Entonces, lo único que nos queda es la capacidad ahora y el desafío de ir integrando poco a poco las TIC, que ya algunas ya las teníamos incorporadas, pero sobre todo avanzar en lo que son las TEC y las TEP, las TAC y las TEP, porque estos son los que van a garantizarnos que podamos avanzar de manera conjunta. Si no, nos quedamos a mitad de camino. Si creemos que solamente llenar de actividades al alumno, cargar un aula, termina la actividad de docente, estamos equivocados, tenemos que ir más allá. Y también esto de entrar en duelo de aquellas cosas que no las vamos a poder hacer. No las vamos a poder hacer, y por ende las tenemos que retransformar y ser un poco, como ya ni siquiera podemos hablar en lo que se denominaría términos de tolerancia, porque la tolerancia implica siempre una relación de poder.
sino tenemos que tener un poco, ayornarnos y poder respetar un poco el espacio del otro. Por ejemplo, a mí como madre me ha parecido como violento en el sentido de que querían fotos de nuestros hijos o videos de nuestros hijos y después hacían videos y los subían. Si bien algunos canales privados y otros no, si uno tiene que evaluar el contexto en los cuales nos pedían, por ejemplo, a mi hija particularmente no le gusta sacarse fotos, no le gusta hacer videos y tenía que llorar. ¿Qué aprendizaje queda en ese entorno de sufrimiento? ¿Qué le dejamos? Nosotros nos llevan al límite a los padres a hacer que haga algo los hijos que no querían hacerlo. Entonces, todo esto, como docentes, yo lo miro desde los dos lados y digo, nos tenemos que sentar a repensar este nuevo modo. Y como sabemos, es tanta la labilidad científica existente que no sabemos cuándo volvemos y cómo volvemos. Y durante cuánto tiempo vamos a permanecer en ese entorno. Por eso le digo, si bien en algún momento hemos planificado teniendo en cuenta el mejor escenario y el peor, en el caso de que nuestros alumnos no estén aprobando los parciales, no sean activos en lo que es el aula, estamos en el escenario catastrófico, en ese que no hemos pensado nunca. Y es aquí a donde nos tenemos que potenciarnos como docentes, ser solidarios entre nosotros, y este instante es un momento solidario, en el que vos nos aportas mucho de tu experiencia y nosotros lo podemos traspolar a las nuestras y compartir y de esa manera poder reconstruir un modelo y que ha venido para quedarse y que tenemos que aprender, pero sobre todo aprender que el otro tiene una realidad que no es la que nosotros pensamos cuando escribimos objetivos, cuando nos planteamos actividades. El desafío es grande, pero me alegro de saber que estamos todos trabajando para superarlo. Así que tenemos que ser un poco solidarios con el otro en este sentido, y creo que este es uno de los actos de solidaridad que estamos haciendo entre todos nuestros compañeros y compañeras. Así que los felicito nuevamente por la iniciativa y vamos por más como equipo institucional. Gracias. Gracias, profe. En realidad, sí, hoy muchos utilizan la palabra empatía. Hay que ser empáticos al momento de educar. A esto me refería cuando afirmaba que el contexto es el mismo, no las circunstancias. Siempre, en realidad, las circunstancias van a ser diferentes para todos los actores sociales, para todos los actores institucionales. No hay dos familias que sean homogéneamente o posean homogéneamente determinados capitales. Entre todas van a haber diferencias o divergencias, sobre todo diferencias en la construcción de capitales culturales o, si se quiere, hasta de niveles de educación alcanzados. Y en cada uno de esos niveles de educación alcanzados va a estar el alumno con el padre a la par, tratando de internalizar contenidos que nosotros los estamos programando desde nuestra casa. Entonces hay que tratar de tomar en cuenta todas las características del alumno. No sé si alguien más quiere decir algo. Hola, hola, buenas noches. Hola, profe. Hola. Te escuchamos, profe. ¿Qué tal? Bueno, en realidad era para saludarlos a todos y agradecerles nuevamente a los docentes y directivos por esta participación, la convocatoria, una gran convocatoria hoy también aquí, y bueno, felicitarlos y a seguir por más. Y en especial a usted, profe Nazareno, por la actividad realizada hoy. Bueno, sigamos así, como decía la compañera, la profe Rita Chávez, es un trabajo en conjunto esto, y bueno, es lo que nos toca vivir, y pienso que el instituto en todos sus niveles se está tirando para adelante. Y bueno, nuestro representante legal conoce de todas estas actividades. Así que eso nomás, saludarlos y que esperando la jornada de mañana. Bueno, muchas gracias, profe.
Muchas gracias por los saludos. No sé si alguien más quiere aportar algo. Bien, profe Nasa, me ha encantado toda tu ponencia, cada palabra justa, muchas preguntas que nos dejan pensando, y también, bueno, evaluar, analizar, repensar, preguntarnos nuevamente, toda esta práctica educativa que vamos a tener que cambiar algunas cosas, acomodarnos a otras, y bueno, vamos a seguir caminando y transitando, como ya lo vengo diciendo, ¿no? Pero la verdad que me ha gustado mucho que estén todos presentes, que podamos constituirnos sólidamente como institución. Les agradezco nuevamente la presencia a todos. Y bueno, no se olviden invitarlos también para mañana, que los temas que se van a tocar están muy buenos, a cargo de la coordinadora del profesor de psicología, Fernanda Shapur. Así que los esperamos. Si nadie más quiere hacer alguna acotación o alguna pregunta, vamos a ir cerrando la reunión. Veo que en el chat ponen muchas felicitaciones, muy buenos los temas. Bueno, van poniendo varias cosas, ¿no? Les agradecemos a todos y bueno, todos los videos también los vamos a subir después a la plataforma de YouTube. No sé si me están viendo bien, está todo oscuro porque me ha explotado la zapatilla. He tenido 2 explosiones aquí, casi me incendio, así que he tenido que apagar a luz. Seguimos sorteando obstáculos en esta virtualidad. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna acotación? ¿Una pregunta? Sobre las zapatillas. Tengo que comprar otra por tener la estufa prendida. Profe, ¿una pregunta? Sí, profe. Esto de la virtualidad ha traído una modificación del escenario y el contexto educativo. Lo que antes pasaba en las escuelas, en las aulas, en la presencialidad, hoy pasa dentro de cada casa, de cada habitación, o a donde cada docente y alumno decida montar su escenario para enseñar y aprender. Pregunto, esta virtualidad que estamos transitando por el momento, ¿lo hace acrecentar al docente, lo estanca o le hace cambiar, o le da una necesidad de que tiene que modificar sus hábitos y sus modos? En realidad, digamos, desde el origen de la emergencia de las sociedades de la información y el conocimiento, y el docente inserto en su función específica dentro de esa formación social, tiene que acrecentar sus números de capacidades. O sea, no estamos en la etapa moderna de la historia tratando de enseñar, como decía la profe ayer, tratando de volcar en jarras vacías determinados conocimientos seleccionados en forma caprichosa por el docente. Se va a hacer necesario que el docente acreciente o amplíe su número de capacidades y de competencias. En realidad, respecto a lo que decía la profe Chávez también hace un rato, mi visión es que esto ha venido para quedarse. Esto sí. no va a volver para atrás, digamos. El docente va a tener que acostumbrarse a cohabitar en la institución educativa con la virtualidad, sea en el modo que elija el sistema educativo que sea. Lo que sí estoy seguro de que se va a producir es una revalorización del rol del docente en la sociedad. Para mí el docente va a ser mirado con otros ojos. En algunos momentos y con algunos colegas bromeo de que la escuela ha venido a ocupar el lugar del fútbol. Bien.
¿Por qué? Básicamente porque cuando todo ha suspendido su actividad, cuando todo el sistema social ha suspendido su actividad, la escuela ha seguido funcionando. Exacto. Y sobre todo hoy, ante la imposibilidad o las dificultades que esos padres van a tener para transmitir o para acompañar determinados conocimientos en los alumnos, en nuestros alumnos, eso va a generar que el docente sea mirado con otros ojos. El docente es un profesional, la docencia es una profesión. Ahora, sí hay que trabajar en el tema de la autonomía, sobre todo porque no te puedes volver prosumidor o no puedes ser seleccionador o guía si no estás primero adquiriendo las capacidades previamente que te van a favorecer en la construcción de ese tipo de conocimientos. Exacto. Bien, profe. Buenas noches. Hola, NASA. Hola, Hola, profe. profe. ¿Cómo están? Bueno, quería decir algo porque, bueno, en base a lo que estaba escuchando, obviamente nos agarra esto de la pandemia en medio de una revolución que estamos viviendo ya hace un tiempo, que esto de las TIC y la digitalización es algo que ha impactado en la sociedad, como bien lo decías vos, esta tecnología ha cambiado, o sea, está impactando a la vez en los sistemas de producción del conocimiento y del trabajo, ¿sí? Cuando en la historia ha habido este tipo de modificaciones a nivel tecnológico, se han producido cambios, y han sido cambios enormes en la historia. Nosotros estamos en medio de un proceso, ¿sí?, de cambio. Y bueno, algo que venimos sosteniendo los profes de informática y los especialistas en informática, y que venimos haciendo mucho hincapié en esto de desarrollar las competencias digitales y alfabetizar digitalmente, o sea, como un medio para achicar esa brecha, justamente esa brecha digital, el medio es la alfabetización digital. Por ahí es una lucha que venimos teniendo. Yo, por ejemplo, pertenezco, además de ser docente, tengo labor también en una asociación de profes, donde la mayoría somos profes de informática, que hemos tenido que asociarnos para que podamos ser escuchados. Porque por mucho tiempo que venimos sosteniendo de que hay que desarrollar estas competencias, de que las instituciones educativas la tienen que tener como parte de su diseño curricular oficial, ¿sí? Y es algo que no lo podíamos lograr. O sea, hasta hace poco que, bueno, han salido hace un año y piquito que han salido los NAP de alfabetización digital, pero porque ha sido toda una lucha nuestra a nivel provincial y a nivel nacional. Tenemos también, hay una asociación que ADICRA a nivel nacional, que estamos nucleados, los profes también de informática, y estamos peleando justamente para que se tenga en cuenta lo que es la informática como materia, ¿sí? Las ciencias de la computación como materia, como conocimiento. Se lo ha subestimado por mucho tiempo a esto, ¿sí? Y ahora se ha hecho tan evidente la necesidad, algo que ya lo veníamos planteando, ¿no? Porque en esto de que, por ejemplo, tenemos que atender a las trayectorias educativas de los estudiantes, más allá de esta situación de pandemia, tenemos miles de situaciones en el aula, chicos que tienen que trabajar, chicos que tienen problemas de salud, ¿sí? Miles de situaciones que la tecnología podría ser una herramienta, es una herramienta que podría facilitar mucho, ¿sí? Y por ahí no se le venía dando la importancia, ¿sí?, ni el lugar que era necesario que se le dé. Ahora, con toda esta situación, se ha puesto en evidencia de alguna manera esto. O sea que yo creo que en todo por ahí lo negativo de esta situación, sí, que podemos llegar a estar viviendo, yo creo que esto sí es positivo, ¿sí? Porque nos plantea y nos desafía, ¿sí?, a que realmente le demos el lugar, ¿sí?, a la informática, y le demos el lugar a la alfabetización digital que es necesaria dentro de la educación. Y como vos dices, yo creo que ya no hay vuelta atrás, gracias a Dios, ¿sí? Ahora va a estar en nosotros, en cómo lo hagamos, en cómo vayamos a sostener esto, ¿no? Y que lo mejoremos y evolucionemos, obviamente. Siempre pensando en las TIC
¿sí? Como medio, no como finalidad, sí, como una herramienta para lograr grandes cosas, ¿sí? Bueno, quería hacer ese comentario. Respecto a lo que vos dices, profe, Sí. bueno, vos sabrás, con la, puesta en marcha del programa Conectar Igualdad en el año 2010, sí, tal vez una de las falencias que ha tenido el programa es no contemplar la posibilidad de capacitación docente, que en realidad sí existían las capacitaciones que eran gratuitas, pero no eran obligatorias. sí, pero no han sido, a ver, ¿qué se ha hecho NASA en esas capacitaciones? Porque yo he participado dando formaciones y he participado también como alumna, digamos. Y se han dado, o sea, eran paquetes armados que venían y se daban puntualmente, sin conocer el contexto de la institución, sin hacer ni siquiera un relevamiento, un diagnóstico de cuáles eran las necesidades de los docentes y de la institución en sí, ¿sí? De cómo se podía manejar la tecnología en esa institución con la cultura estudiantil que se tenía y demás. Se ha dado y se ha dado sin control, y bueno, no ha sido la manera, ¿no? Por ahí la intención era buena, pero no la forma, ¿no? Sí, exactamente eso iba. Digamos, si se hubiese trabajado de otra manera, tal vez esta pandemia o esta época de coronavirus no hubiese encontrado diferencia. Sí, es más, te digo, hay chicos, hay estudiantes que son alumnos míos y dicen, pero si yo hubiera cuidado mi net, me han dicho varios, ¿no? No ha sido uno, sino varios. Si hubiera cuidado mi net, si le hubiera dado la importancia que correspondía en su momento. Y sí, realmente sí, es así. Totalmente. Además que el programa Conectar Igualdad ha sufrido las consecuencias del gobierno anterior, digamos. Pero bueno, sí. Sí, de todos los gobiernos en realidad, NASA, ¿no? Hasta aquí no se ha, desde mi opinión, ¿no? No se lo ha logrado implementar, como te digo, teniendo en cuenta el contexto de las instituciones, la cultura docente, la cultura estudiantil de cada jurisdicción, ¿no? Porque si se hubiera tenido en cuenta eso, yo creo que se hubiera cuidado más físicamente los materiales y se hubiera capacitado de manera adecuada a los docentes, ¿no? Perfecto. Pero estamos en eso, ¿no? Estamos en eso. Sí, los profesores de informática estamos en la lucha de lograr eso, no nos damos por vencidos. En algún momento, en alguna ponencia que he hecho en otra universidad, en una universidad, me recomendaban incorporar a mi trabajo la visión de los tecnólogos, que es esto que vos estás exponiendo, digamos. Por ahí eso le hace falta a mis trabajos, bueno, porque yo los hago netamente sociológicos, pero la visión de los tecnólogos también es muy importante, digamos. El complemento, porque yo aprendo mucho también de lo que vos has transmitido y has compartido hoy. Como te decía ahí en el mensaje, me has dado mucho para repensar también, desde ese lugar. Gracias, profe. Era la idea. Era la idea. Sí. Hay que humanizar la tecnología, es necesario porque si no pierde, se desvirtúa. No he venido a socializar recetas. Yo he venido a plantear cuestiones, interrogantes, nada más. Está bueno. Gracias, Nata. Hola, profe, buenas noches. Hola, profe. ¿Qué tal? Soledad Domínguez, de Educación Física, del área de Educación Física. Mucho gusto. Aquí, sí, mucho gusto. Atendiendo su ponencia, realmente muy interesante. Para mí es de terminología nueva también, muy oportuna, y nosotros, o hablo por mí, o no sé si mis colegas también compartirán, si bien las TIC, o ahora estamos como rebalsados de TIC, para nosotras la parte más de práctica, de ponernos en movimiento, es una parte fundamental en nuestra área. Entonces, si bien estamos utilizando las TIC para, como decías, hemos tenido que ser muy creativos, guías, facilitadores con nuestros alumnos, hacer un giro drástico, muy rápido,
Y yo creo que hemos logrado ese cambio, ¿sí? Desde nuestra área, que como te digo, se necesita poner el cuerpo en movimiento, en acción, en estar en contacto con los chicos, en el patio, es decir, que se nos ha cambiado todo nuestro ambiente de trabajo realmente, pero bueno, y creo que las TIC tendrían que ser un medio, pero no venir a cambiar o modificar nuestras prácticas, ¿sí? Si bien las estamos utilizando, como te digo, y hemos tenido que aprender rápidamente a utilizar diferentes plataformas, porque cada escuela tiene su plataforma y sus medios de comunicación, y si bien estamos ubicuo, nos está llevando y consumiendo mucho tiempo, porque el contestar, el preparar las clases, como utilizabas el término también de que ahora somos prosumidores los docentes, entonces organizar las clases y poder transmitirlas a los alumnos, y que como también decías, hay ese diformismo social, porque no todos pueden acceder a la clase virtual. Hay muchos alumnos que son del interior, y justamente uno me comentaba, profe, yo el día anterior tengo que ir hasta el pueblo porque ahí tengo conectividad, no puedo estar en mi casa, entonces son realidades diferentes. Pero bueno, te agradezco la exposición del día de hoy, muy interesante. Nada más que quería hacer ese aporte para nosotros desde nuestra área de educación física, volver a las prácticas, volver al patio, es lo que estamos anhelando, nada más. Bien, gracias, profe. Y sí, me imagino, digamos, se ha intentado plantear el uso de las TICs como medio para la educación virtual. Digamos, la construcción de conocimiento en interacción de humano a humano, yo creo que va a ser un poco irreemplazable. Digamos, esto ha venido a complementar la interrelación de sujeto a sujeto, sobre todo en ustedes que, lógicamente, por la pertinencia de la formación, necesitan ese movimiento y ese contacto físico, que ahora va a incluir otras cosas, ¿no? Porque ahora, ¿cómo lo manejas con el distanciamiento social? Una posible vuelta. Va a ser todo un desafío organizarse en el profesorado de educación física, sobre todo, en todos los profesorados. Profe Algo Nasa. que... perdón. No, está bien, Silvia, ¿no? Qué importante esto que decía la profesora, nuestra colega de educación física, que dice el dialecto, ¿no? Cómo el sociolecto también lo tenemos que aprender a manejar de una manera diferente y contextualizarlo, porque a veces, miren el desafío, por ahí el docente da una tarea dentro del sociolecto propio de los nuestros, y el padre a veces no termina de comprender eso, porque la consigna no la puede bajar, porque no usamos la dialéctica propia de ellos. Entonces, eso también es un desafío. Y en son de eso, estamos constantemente hablando de las TIC, yo hablaba de lo que son las TAC y las TEP, y en realidad son estas, el desafío ahora están también centradas en las TAC, están ahí centradas en las TAC y en las TEP. Y lo he hablado como que uno siempre está hablando de esto, y es pocas veces que podemos hablarlo, porque las TIC son las tecnologías de la información y las comunicaciones, que es meramente un instrumento. Todos son instrumentos para que podamos mejorar, pero las TAC son las tecnologías de aprendizaje y el conocimiento, y las TEP son las tecnologías de empoderamiento y la participación. Por eso nosotros, dentro de ese triángulo, estamos sin poder salir de las TIC todavía, y en otro lado ya están trabajando en lo que son las TAC y las TEP, porque ya realmente esa parte de las TIC la han superado. En cambio, nosotros aquí en la Argentina, como dice la profe Silvi también, nos han dado herramientas, pero siempre, y nos está pasando ahora en el plano salud, por ejemplo, hemos recibido muchos respiradores artificiales, ¿sí? Pero es poco el personal sanitario que sabe hacer uso y control de los mismos. Entonces, necesariamente
tenemos que hacer una capacitación en ese sector para darle el uso apropiado. Y esto es lo que nos ha pasado un poco con la entrega de todas las computadoras. No voy a entrar en disputas de políticas partidarias, pero sí puedo decir, en sí, la intención, como dice, era poder igualar las condiciones de los contextos, pero no se puede igualar si no existe una educación previa al uso de lo que nos están entregando. Entonces, este es el desafío también para nosotros. Ya estamos atravesando las TIC, pero tenemos que aprender mucho más de las SAC y las TEP, porque nos estamos planteando por ahí clases expositivas, ¿sí? Que como si fuera que estamos en el aula, y no estamos en el aula. Hay una posibilidad en el aula. Nosotros vemos que alumnos se están distrayendo o no nos están siguiendo y podemos virar esa didáctica. Pero ahora no lo podemos hacer. Entonces, constantemente estamos buscando modos de poder llegar al otro, pero sobre todo estamos buscando modos de igualar esta condición, que es lo que mucho más difícil. Pero la verdad, esto de lo que hablábamos, aprender, estamos aprendiendo siempre, queremos mejorar siempre, y bueno, y esta es parte de la vida, ¿no? El aprender más, el aprender siempre, y sobre todo el aprender toda la vida. Así que bueno, está el desafío ahí, compañeros, colegas, estamos ahí, compañeras, seguro vamos a salir. Como dice Silvi, no todo es negativo, esto también ha venido para quedarse, y con una mirada positiva, y con miradas con prácticas innovadoras, porque inclusive también ahora hasta se plantea el uso de la palabra estrategia, que en una connotación diferente, no deberíamos utilizarla demasiado en el plano educativo, sino prácticas innovadoras. Pero bueno, estamos todo el día aprendiendo, todo el momento, y yo les digo que a veces también tenemos esto de que pensar si realmente nosotros decimos, ya estamos terminando con los núcleos de aprendizaje básicos. Y mi pregunta es, ¿a dónde han quedado nuestros alumnos? ¿En qué núcleo habrán quedado? ¿Nos estarán siguiendo? Y esto viene aquí, lo que el profe Nasa dice, evaluar en entornos virtuales es otro desafío. Así que bueno, ya no voy a opinar más, que opinen los demás. Perdón. Está muy bien. Se entendió perfecto lo que pregunté. No, yo les puedo decir algo, confirmar nada más lo que se ha dicho acá, con respecto mirando también positivamente este tiempo, ¿no? Creo que en los principios veíamos memes y demás, ¿quién nos va a pagar? Que decían los papás, ¿quién nos va a pagar el sueldo a nosotros que hacemos de docente y demás? Y con el tiempo se ha ido advirtiendo, digamos, el rol tan importante del docente, ¿no? Y que en realidad era una educación en el hogar, pero comandada por la escuela. Bueno, sin duda que el docente se tuvo que poner a pensar qué seleccionar, y en esto yo lo sigo sosteniendo que es una etapa difícil, porque esto es lo que decía usted, profesor, lo de capacidades y habilidades, que siempre lo hemos tenido desde hace años y que nos ha costado salir del contenido como fin en sí mismo. Ahora que debíamos seleccionar contenido y que sabíamos que teníamos que recortar, surgía muy claro de que las capacidades era donde nosotros nos teníamos que dirigir, ¿no es cierto? La expresión oral, la expresión escrita, la resolución de problemas, el razonamiento lógico. Entonces me parece que surgió claro ahí cuál era nuestro objetivo final, que eran las capacidades, y que todo contenido que nosotros seleccionemos debía ser el medio para llegar a esas capacidades, ¿sí? Y bueno, nosotros en nuestro caso hemos elegido como estrategia la secuencia didáctica, digamos, como para poder asociar con los saberes previos de los alumnos, como para poder ofrecer actividades que tengan distinto nivel de complejidad, que hace una secuencia. Bueno, eso es más o menos lo que nosotros, lo que como decía usted, rápidamente había que resolver, ¿no?
que era lo mejor para este tiempo, ¿no? Y bueno, son cuestiones, la evaluación formativa, que son todas cuestiones que como que de pronto las circunstancias nos han puesto en la necesidad de implementarlas, ¿no? Eso me parece que ha sido a lo mejor, en la presencialidad teníamos ese tiempo de que, bueno, camino sobre lo seguro, sobre lo que sé, sobre lo que hice por mucho tiempo, y ahora las circunstancias eran otras y me estaban exigiendo, digamos, repensar, como proponía usted, cuál era el modo de llegar, ¿no? Por eso me parece que es un tiempo también de revalorización del rol docente de la escuela, que siempre hemos escuchado propuestas que los chicos podían tranquilamente aprender en la casa. A mí me parece que ahora hay, digamos, como una conciencia de la importancia de la escuela en la relación con los otros, ¿no? Del niño en su relación con los otros también, ¿no? Que otra cosa que me parece que el tema de que realmente la informática no, que tenemos que tomar recursos precisamente en esto que nos piden de inclusión, de poder abrir las propuestas, de poder diversificarlas, también de que no dejemos los recursos visuales que a veces nos van a servir también para diversificar también nuestra propuesta, y me parece que es algo que tenemos que continuar, ¿no? Continuar haciéndolo. Así que a mí particularmente me parece que es un tiempo, insisto, rico de aprendizaje para los padres, para los niños, para los docentes, así que, y que nos ha puesto en situación. En la situación que nos ha puesto el profe, también las circunstancias nos han puesto en ese repensarnos en nuestro rol docente, en nuestro accionar, para poder dar respuestas, y respuestas medio inmediatas no era que nos podíamos tomar demasiado tiempo en la cantidad de actividades, en el modo de hacer llegar, en las diferencias que usted hablaba de que, y realmente era así, porque hemos tenido alumnos que no disponían, digamos, de un dispositivo, o que a lo mejor incluso hasta el teléfono se lo llevaba el papá, cuando empezó a trabajar se lo llevaba el papá y el nene quedaba sin el dispositivo, o quizás los espacios físicos también. Yo me imaginaba, no es lo mismo un hogar con un alumno, con un niño, perdón, que con 3 niños, que tengamos un lugar donde estudiar, que tenga alguno el estudio con la mesa que solamente se hace los deberes, a que tengamos una única mesa en la casa donde tenemos que levantar todas las tazas después de la merienda y recién me puedo sentar a hacer. O sea, sin duda que las condiciones de nuestros alumnos, de cada familia, es variable, ¿no? Así que, bueno, yo solamente agradecerles a ustedes por este espacio de reflexión, así que muchas gracias, y bueno, y ojalá que tengamos otros espacios. Yo no voy a poder estar mañana, por eso me estoy despidiendo en él, pero realmente ha sido muy, muy rico, me parece, este encuentro. Y también de verlos con los otros niveles, ¿no? Porque muchas veces no son muchas las oportunidades que tenemos de relacionarnos entre niveles. Así que muchas gracias, profe, y a todo el equipo que nos ha ofrecido esta instancia. Muchas gracias a usted, profesora. Bien. Por enseñar, sino también por dirigir una clase de chicos que por ahí no los ven, son traviesos. En cuanto a eso les voy a comentar algo. La profe estaban usando una plataforma de Zoom, ¿sí? Y ella tenía una pantalla, o sea, un pizarrón, te permite el Zoom tener un pizarrón, poder escribir y poder hacer presentaciones también de esa manera. Y tenía un alumnito, no sé si a alguno le habrá pasado, que suena muy gracioso, que le rayaba el pizarrón mientras ella explicaba. Porque son traviesos los chicos, son chicos de 10 años aproximadamente. Y la profe no podía saber quién era. Y siempre lo amenazaba con que le iba a llamar a la hija, que entendía un poquito más, para
para que el chiquito deje de rayar el pizarrón. Bueno, cuando hemos ido ahí hemos visto que ella tenía unas opciones en la plataforma de Zoom donde ella podría ver quién es el alumno que le está rayando. Y también evitar esos rayones de cualquiera de sus alumnos. ¿Sí? Bueno, ahí he aprendido también otra cosa más. Y por eso me parecía que era muy importante también, porque ellos tienen que dirigir la clase. Y si tienes un alumno de ese tipo, dentro de los 30, 35 alumnos que tiene, te imaginas que no deja de ser un problema eso, ¿no? Bueno, eso le quería comentar. Por eso, perdón, Michelle, por eso es tan importante la capacitación, la formación previa. Claro. O sea, si bien no te prepara para todas las situaciones que vos puedes llegar a vivir en la clase con la tecnología, porque pueden pasar miles de situaciones, pero sí te allana mucho el camino, ¿sí? Y te da como herramientas para poder manejarte, desenvolverte. Y qué importante también que es muchas veces el ayudante, ¿sí? O el auxiliar de informática para acompañar al docente, ¿sí? Sobre todo las primeras veces que se usa la tecnología, ¿tá? A nosotros, y esto es una experiencia que yo la he vivido en colegio secundario donde estoy trabajando, las primeras clases donde los profes han empezado a trabajar por videoconferencia han sido acompañados por digamos, los que estábamos trabajando desde informática, sosteniendo todo en el colegio, hasta que solitos han podido seguir avanzando, ya teniendo más confianza en el manejo de la herramienta. O sea, qué importante también que es desde la gestión, desde las instituciones, tener una estructura, una infraestructura que sostenga eso y que acompañe al docente en el uso de la tecnología. Porque eso hace que, que el aprendizaje del docente sea también algo agradable, porque imagínense si el docente está aprendiendo eso y sufre, obviamente que no lo va a querer agarrar más. Entonces, si podemos lograr que esa capacitación, que esa formación, ¿sí?, fluya de alguna manera y sea, vamos a decir, cómoda para el docente, agradable, el docente va a querer conocer más y va a querer aplicar más la tecnología, que si lo hace una cosa sufrida y a los golpes, ¿sí? Obviamente eso genera más resistencia. Entonces, yo creo que todas estas cosas, en cuanto a dar las oportunidades de formación y de acompañamiento, son indispensables, ¿no? Perfecto. Así es. Sí, a lo que se refería el profe con la noticia, hoy se reunió el Consejo Federal de Educación para definir el protocolo de regreso, que acabo de fijarme y evidentemente está aprobado. Tal vez habría que, yo en la ponencia he hablado de asincronía y de sincronía. Habría que empezar a pensar en la diacronía de lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué va a quedar de todo esto y cómo se va a utilizar? Me parece que esa es el desafío ahora. Muchas gracias, profe. Gracias a vos, Nasa. Gracias a usted, profe. Bien, bueno, justo Silvi, vos estás hablando, yo quiero validar mucho realmente la participación de todos los profesores especialistas en tecnología, que ha sido fundamental, una pieza muy importante en todo este tiempo, porque en nuestro caso, Silvina ha sido la que nos ha ayudado a montar todo lo que es la plataforma, ingresar a todos los alumnos, capacitar a los docentes en el uso de todas las nuevas herramientas que teníamos que aprender a usar, y también a los docentes, y a los alumnos, para que ellos puedan recibir también de manera adecuada los archivos, las enseñanzas, los videos, así que están siendo hoy por hoy una pieza fundamental, y obviamente, como lo han dicho varias veces, el aprendizaje que tenemos que hacer todos con estas nuevas herramientas es fundamental, porque también pienso, como lo he dicho ayer, que esto viene para quedarse y no podemos volver atrás, ¿no? Con semejante aprendizaje que estamos haciendo todos, no tenemos por qué
volver a un punto anterior. Tenemos que integrar todo lo que es la virtualidad y la tecnología a una nueva forma de enseñar. Bueno, ahora el profe Correa también nos ha dado una nueva noticia. Vamos a tener que estar atentos a todas las nuevas decisiones que se van tomando y también seguir pensando y repreguntarnos y evaluando también nuestras prácticas, ¿no? Así que bueno, vuelvo a agradecer a todos la participación. Y bueno, NASA, excelente tu exposición. Felicito públicamente delante de todos. Y bueno, vamos a seguir por más y les reitero también la invitación de mañana. Muchas gracias, profe. Y gracias a todos los otros profes que han mandado mensajes. Bien. Muchas gracias, hasta mañana. Bien, Buenas sin noches. nadie. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Nos estamos viendo mañana. Buenas noches. Mañana, Hasta mañana. gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Mañana, buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Fer, ¿vos estás grabando? Ahí apago. Sí, porque si no, no te genera el...